poder, Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia para ser hacedores de tu voluntad. Llena las vasijas, Señor, que has de venir a amarte, a glorificar a esta tierra, Señor. Yo sé que tienes escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, Señor, tú ya tenías escogido desde el vientre de su madre, Señor, pero tú llámales a su corazón. Dice tu palabra que el que toca es Jesús, pero si le abres tu puerta de tu corazón, Él entrará, comerá y cenará contigo. En este momento nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Abre los ojos de los oídos de los sordos, Señor, para que escuchen este llamado, bendito Padre. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya en sus corazones y en sus mentes, porque Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, pero las trompetas empiezan a sonar, tal vez avisando que Cristo viene y la gente no quiere oír, así como en el tiempo de Noé. Muchos fueron llamados, pero no se salvaron porque llegaron tal vez tarde. Los únicos que se salvaron, pues fueron a los que tú les dijiste que se subieran al arca. Los animalitos obedientes te obedecieron, Señor. Hoy en este tiempo, Padre, queremos que también aquellos que no han escuchado, escuchen, porque eso es lo que quiere Jesucristo, que aquellos que han sido llamados, escuchen tu voz. También, Señor, te amamos, te glorificamos en todos los momentos de nuestra vida. Bendice esta tierra, Señor, esta tierra de Cuautla, Padre, para que escuchen tu voz. Escuchen, Señor, ese llamado que tú tienes para ellos. Bendito eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esta tierra sea bendita, Padre. Amén. Al norte, al sur, al este y al oeste. Sea bendita, Señor, Padre, y que tú traigas almas a amarte y a glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Dejo la palabra en mi esposo para que comparta este evangelio que tú nos has mandado a predicar, Señor. Bienvenido, amado hermano. Y bienvenidos sean a todos aquellos que están por venir también. En este día vamos a iniciar con la palabra de Dios y el tema de hoy es la oración con poder. La oración con poder es el tema que vamos a estar tocando en esta mañana. Nosotros sabemos que Dios nos ama y que de alguna manera Él quiere que le conozcamos y que aprendamos a hacer las cosas correctamente, que las hagamos de la manera que a Él le agradan, conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Estamos aquí en Hay Poder en Jesús, Cuautla, por la misericordia de nuestro Dios. Mi nombre es Ángel y es por eso que Él está aquí, nuestro Señor, para podernos guiar, para podernos enseñar su bendita palabra, porque este pueblo necesita de la palabra de Dios, necesita de muchos cambios. Es por eso que Él nos ha enviado a este lugar, porque dice su palabra que es necesario que llevemos el Santo Evangelio a todas las naciones. Amén. El tema de hoy, como dijimos, es la oración con poder. Vamos a iniciar con una escritura que está en Mateo 6, 5 al 15. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te reconocerá en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así:
el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos hacer la oración es la siguiente. Es un modelo de cómo debemos orar. No es que nosotros constantemente estemos repitiendo esta oración, porque antes nos dijo que no le agradan las vanas repeticiones, ¿verdad? No debe de ser esto algo repetitivo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios en Mateo 6, 9. Sí, 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, perdona a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que Él nos dejó como un modelo a seguir. Padre eterno, bendito y poderoso, te pido, Señor, que limpies este lugar, que todo aquello, Señor, que haya sido puesto en este lugar para impedir que tu palabra se lleve a cabo, tú lo limpies, Señor. Limpia esta tu iglesia, llevándote toda maldición, toda brujería, toda hechicería que hayan echado en este lugar, Señor. No la aceptamos en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo, este momento en el cual nos acercamos a ti para que tú nos disiernas tu bendita palabra, para que tú nos des esos mensajes ocultos que están aquí en este sagrado libro, porque no nos sirve de nada la sabiduría humana, pero tu sabiduría que está en este sagrado libro nos va a dar la vida eterna, nos va a dar sabiduría para enfrentar toda situación, aún para enfrentar al enemigo, Señor, que siempre está tratando de destruir a tu pueblo, tratando de destruir a las personas, Señor, con todo lo que Él sabe que les pone a su alcance para desviarlos de tu conocimiento. Señor, sabemos que tú nos amas para que esa manera que han llevado, en la cual han tenido situaciones que no han podido resolver, tú les des la sabiduría para poder resolver todo cuanto no les haya dejado ser felices. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Estábamos viendo aquí que la oración, esta oración la podemos clasificar como una oración secreta, porque dice que entren en su aposento y cerrada la puerta. Es cuando nosotros nos encerramos en nuestra habitación y tenemos una comunión con Dios muy en lo secreto, ¿verdad? Pero hay varios tipos de oraciones que podemos hacer. Hay oraciones en familia, la oración familiar, hay oraciones en grupo, oraciones en público, ¿verdad? Oraciones públicas. Vamos a estar viendo cada una de este tipo de oraciones, pero no sin antes analizar esta oración que nos dejó como modelo, que nos dice, primero dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que estar conscientes de que ese Padre nuestro que es Dios está allá en los cielos, y a nosotros nos enseña que nosotros no pongamos los ojos en lo terrenal, sino en lo celestial. ¿Y dónde está nuestro Dios? En los cielos, ¿verdad? Allá en aquel lugar donde Jesús se fue para prepararnos morada. ¿A quién lo estamos hablando al decir Padre nuestro que estás en los cielos? A Él, a nuestro Padre. Y reconociendo a dónde se encuentra Él, allá en los cielos, ¿verdad? Y desde allá Él dirige toda su obra que tiene planeada para cada uno de nosotros. Dice: santificado sea tu nombre. Aquel que dice santificado sea tu nombre es porque quiere que el nombre de Dios siempre sea santificado aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a santificar? Con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, con la obediencia hacia Él, mostrándolo a Él en nuestra persona. Con eso santificamos el nombre de nuestro Padre. Y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pedimos que el reino de Dios venga aquí a la tierra,
así como allá en el cielo son las cosas, queremos que sean aquí en la tierra. Por eso le pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. La voluntad de Dios, hace unas semanas hablamos sobre cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de nosotros es otra, pero la de Dios es una voluntad muy distinta. Nosotros tenemos siempre que pedir las cosas conforme a su voluntad. Dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como las cosas suceden allá en lo celestial, nosotros en esa oración le pedimos a Él que aquí se hagan en la tierra. Que no queremos estar viviendo ya en este mundo de maldad, este mundo en el cual pues hemos estado sufriendo muchos, padeciendo y una vida de engaño, ¿verdad? Pero la vida allá celestial es muy distinta. Si vamos a Mateo 4:17, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, y decía, invitaba a la gente a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Era cuando Jesús andaba en la tierra predicando el evangelio. Él invitaba a todos a que se arrepintieran, porque el reino de los cielos era Jesús, porque él mismo decía, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra era lo que estaba allá en el cielo. Él nos mostró cómo eran las cosas allá en el cielo. Por eso dice aquí que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que se arrepintieran. Él predicaba con sus hechos, con su andar, y decía que se arrepintieran porque ya estaba aquí Él con nosotros, el reino de los cielos que era Él. Después nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que el pan nuestro es Jesús. Jesús es el pan de vida. Por eso es que dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Que hoy nos dé a Jesús. Amén. Para que sea Él quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos muestre ese camino. Porque dice Jesús también en Juan 14:6, yo soy el camino, no por mí. Entonces nosotros queremos seguir ese camino, queremos ese pan, danos hoy ese pan, pero también al mismo tiempo pedimos ese pan que es el alimento literal, que necesitamos que Él nos bendiga con los ingresos, con nuestros negocios, con nuestros trabajos, para que no tengamos necesidad de otras cosas. Él está al pendiente de sus hijos y Él va a proveer ese pan que necesitamos literal comer cada día, porque nunca nos va a faltar el alimento literal ni el espiritual. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. A veces le pedimos a Él ayuda porque tenemos ciertos compromisos, ciertas deudas que no hemos podido liquidar, ¿verdad? Pero cuando le pedimos a Dios, Él es tan maravilloso, tan noble y tan poderoso, que a veces Él cancela deudas bancarias, que a veces Él pone el sentir en la gente a quien le debemos de decir, ya no me debes nada, te perdono la deuda. Esto lo podemos ver en Mateo 18:23, ahí nos pone un ejemplo sobre esto de los deudores. Mateo 18:23. Habla sobre dos deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. De entre tantos que le debían a él, le presentaron uno que debía 10,000 talentos, ¿verdad? Dice, y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Aquí era algo terrible de la forma en la que él tenía que pagar la deuda que él tenía de esos 10,000 talentos. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, imagínense que él lo que estaba sintiendo, que pues de alguna manera iba a pagar de una forma muy, muy dura, ¿verdad? Con su familia. Pero por eso sintió tanto dolor que se postró y dice que diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Aquí le pedía paciencia, un tiempo más para liquidarle esa deuda. Pero aquí es cuando les estaba diciendo que el Señor toca los corazones, y a veces tocando el corazón de esa persona que le debía tanto dinero, le perdonó la deuda. Vamos a ver qué sigue diciendo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia? Solamente Dios es quien logra hacer eso, que puede entrar en los corazones de la gente cuando nosotros oramos, cuando le pedimos. Por eso es muy importante la oración con poder es el tema de hoy, y estamos viendo que sí tiene poder la oración. ¿Sí? Dice, entonces, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, ya me adelanté. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, ahí había sido perdonado él, ya no le debía nada a la persona que tenía esa deuda tan grande, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era una cantidad mucho menor a la que él debía. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le dijo al que le debía, a él se las dijo otra persona que le debía. Pero fíjense cómo pensó, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Acaba de recibir una bendición, un perdón, pero él no fue capaz de hacer lo mismo con la persona que le debía, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Actuó de mala manera. Dice, y viendo su consiervo que lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron a comentar a aquel que había perdonado la deuda, lo que había hecho esta persona a quien él le había perdonado la deuda. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no habías tú también que tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces es triste, pero nosotros recibimos, pero no damos, ¿verdad? Aquel le perdonó la deuda y él no pudo perdonarle la deuda, aunque era menor a la que él debía. Cuando estamos agradecidos con Dios y sabemos que hay gente que tiene necesidad y que sí nos debe, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos algo, que cuando alguien nos pide dinero prestado, si lo tenemos, se lo damos. Y si él no lo regresa, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, ¿qué pasa? Nosotros perdonamos esa deuda, porque sabemos que el que bendice es Dios, que el que nos da es Dios. Y si podemos ayudar a nuestros hermanos, qué mejor. Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo. Cuando veamos una necesidad en alguno de nuestros hermanos y tenemos la posibilidad, hagámoslo, ayudémoslo, porque es necesario que los amemos. Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Vamos a ver la oración que dice aquí, oración familiar. Esto está en Hechos 10. Hechos 10. Oración familiar. Vamos a ver qué nos dice aquí en Hechos 10:2. Dice, piadosos y temerosos de Dios con toda
con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta persona era piadosa y temerosa de Dios, y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas a todo el pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre estaba en oración. Esto se refiere a un tipo de oración familiar. Dice en el 30, dice, entonces Cornelio dijo, ¿hace cuántos días que está ahora? Y es que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, mientras él oraba en su casa. Cuando dice en su casa es que estaba orando con su familia, que estaba ahí haciendo esa oración familiar. Nosotros hacemos oraciones familiares a veces cuando tenemos algún problema en la casa, con los hijos, con enfermedades, con situaciones que se presentan cada día, y nos unimos en familia. Invitamos a la esposa, a los hijos. Cuando todos somos convertidos, todos doblamos nuestras rodillas y nos unimos en oración. Dice la palabra de Dios que donde dos o más en su nombre, ahí estará reunido Él, ¿verdad? Y verdaderamente vemos la presencia de Dios cuando oramos con fe. Amén. Tenemos que hacer esa oración con fe, y la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces la gente quisiera ver inmediatamente aquello que le pide a Dios en oración, quisiera ver la respuesta instantáneamente, pero a veces no es posible. A veces no es posible, pero no porque Dios no nos escuche, sino porque Dios está acomodando las cosas para que salgan a la perfección. Recuerden que Dios es perfecto y hay oración en grupo. Aquí vamos a ver una escritura que es oración en grupo, pero pues ustedes ya se han de imaginar que es una oración en grupo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19 y 20. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces nosotros estamos hablando con las personas y vemos que llegan más, ¿verdad? Se están congregando más y estamos entrando en oración. Estamos teniendo una comunión con Dios a través de la plática que estamos teniendo en ese grupo. Aquí nos habla de la oración en grupo. Dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Dios. ¿Ustedes creen que sí sea cierto esto? Amén. ¿Sí? Y si nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a pedir, también dice que Él nos lo dará, pero tenemos que estar de acuerdo, porque si estamos en desacuerdo, por ejemplo en un matrimonio, los dos deben de estar de acuerdo en todas las cosas que hacen, en todas las cosas que tienen preparadas, porque si no están de acuerdo, dice que una casa dividida no prevalece. Al igual que cuando estamos orando, si unos están orando por una cosa y otros por otra, como que no hay una relación a lo que está pidiendo ese grupo, ¿verdad? Si se unió ese grupo es para pedir por un objetivo. Debemos de ponernos de acuerdo antes de hacer la oración. ¿De qué vamos a orar, hermano? Pues de la sanidad de Juanito, de la sanidad de Pedro. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pedir a Dios para que sane a Pedro. O ¿de qué vamos a pedir, hermano? Pues por la economía que estamos viviendo, que estamos pasando. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a pedir a Dios por la economía. Pero ya todos estamos pidiéndole sobre una misma cosa. Porque si de otra manera habría un desorden. Unos hablando una cosa, otros otra, y ese desorden no le agrada a Dios. Es una forma en la que podemos orar en grupo, y también hay oración en público o oración pública. ¿Sí?
que cuando nosotros estamos orando, dice Dios que no quiere que oren en las esquinas, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero cuando hacemos una oración en público, es como ahorita que estamos haciéndolo a través de una grabación, cuando estamos en una iglesia y estamos orando y está todo el público ahí, y estamos orando a Dios. En primera carta a los Corintios 14, vamos a ver qué nos dice ahí, 14. Aquí nos habla sobre la oración en público. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es importante que sepamos que hay muchas personas que pueden orar en lenguas o que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pero si nos hablan en un idioma en el que no sea nuestro, no tiene ningún sentido, porque no estamos entendiendo lo que está diciendo, ni de qué manera está orando. Entonces esa persona estaría orando sola, a pesar de que nosotros estuviésemos ahí con él, porque no nos uniríamos, no nos pondríamos de acuerdo con él para hacer esa oración. Por eso dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A veces estas personas que oran en lenguas no entienden lo que ellos mismos están diciendo. El espíritu que tienen ellos, el espíritu de Dios, está orando, mencionando palabras desconocidas, pero ni ellos mismos se entienden lo que está diciendo. Interprete ese tipo de lenguas. Dice que el apóstol Pablo que es mejor que no lo haga si no hay quien interprete esas palabras. Pero a veces ustedes se van a encontrar en iglesias que se van a encontrar con gente que así está orando y no se le entiende lo que dice porque está hablando en lenguas, ¿verdad? Pero para nosotros son lenguas desconocidas. Dice, que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí lo pone como una pregunta. Porque si bendecimos solo con el espíritu, el que ocupa el lugar simple oyente, el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿Cómo va a decir amén? Que el amén significa así sea. A lo mejor el que está orando está diciendo, quiero que sea destruida toda esta gente que está ahí. Y uno no puede decir amén, que así sea, ¿verdad? Pero es porque no lo entendemos. Pero si entendemos que dice, quiero que sea destruida toda esta gente, si no, pues que Dios lo guarde de sus malos pensamientos, yo no voy a decir amén. Yo tengo que entender lo que se está orando para poder orar en compañía con esas personas. Actualmente estamos atrapados, todas las naciones, por un virus pequeño, ¿verdad? Un virus pequeño que, pues sabemos que esa pandemia ha acabado con mucha gente, con muchos poblados, muchas familias. Que ha sido la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si está afligido, haga oración, y si está alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es sobre lo que estábamos hablando, que cuando han estado enfermos de ese virus, ese coronavirus, ellos se comunican con los ancianos de la iglesia y entramos en oración para pedir con ellos. Ahí se cumple esta palabra, este versículo. Dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es importante que se haga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué dice la oración de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si no tenemos fe, desde ahí Dios, que escudriña los corazones, sabe que nomás estamos diciendo palabras al aire, pero enferma,
que no estamos sintiendo ese dolor que esa familia, que esa persona está sintiendo. Pero cuando Dios ve que nos duele en nuestro corazón ver sufrir a nuestros hermanos y que lo hacemos de corazón, con fe, Él responde esas oraciones, porque Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Nuestras palabras podrían ser muy hermosas, muy bonitas, pero ¿qué hay dentro de nuestros corazones en lo interno? Cuando en lo interno, en lo más profundo de nuestro ser, está el amor al prójimo, el amor a esas personas, y Dios lo ve, es cuando responde y manda la sanación. ¿Sí? Pero aquí no termina todo, dice, y si el Señor lo levantara y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque a veces esa persona cayó enferma porque había vivido en pecado, y a lo mejor fue que él ya tenía que partir de este mundo, pero no iba a partir hacia allá con Dios. Pero en su misericordia de Dios tanto lo sanó de la enfermedad, como Dios va a empezar a trabajar con esa persona, porque si esa persona a veces tuvo un accidente, ha habido situaciones en las que la gente no quiere conocer de Dios, no quiere amar a Dios hasta que le pasa algo terrible. Cuando le dicen tienes cáncer y te vas a morir, tienes una enfermedad terminal y ya te quedan pocos días de vida, es cuando esa persona busca a Dios, dejan a Dios como último recurso, no como primera opción. Y también sabemos que cuando están enfermos y son perdonados, pero Dios los perdona o Dios los sana, pero no para que vuelvan a la vida que llevaban, esa vida de pecado, esa vida mundana, ¿verdad? Sino que Él los sana y quiere que tengan un cambio. Pero sí hay quienes son sanados y se vuelven a alejar de Dios. Pero después vienen cosas terribles porque rechazaron a Dios, rechazaron ese cambio. Y dice que perdonará sus ofensas, perdonará sus pecados, dice, y confesaos vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos habla aquí de que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración tiene que ser eficaz, no tiene que ser una oración simple. ¿Y de quién está hablando? Del justo. ¿Quién es el justo? Los que ya aceptamos a Cristo Jesús, los que ya fuimos justificados, que Él ya nos perdonó todos nuestros pecados, así se nos considera justos, porque Él dio su vida para que nosotros recibiéramos esa justicia, ese perdón. Y dice que la oración del justo, de aquellos que siguen a Dios, pero antes dice eficaz. Tiene que ser eficaz porque no podemos nosotros andar viviendo en una vida de pecado, maltratando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, y querer agradar a Dios. Cuando nosotros andamos en esa vida de pecado, difícilmente Dios va a escuchar nuestras oraciones y nos va a responder, ¿verdad? Sí, muchas personas oran solo cuando tienen esas situaciones difíciles, cuando ya no les queda de otro, cuando, como lo dijimos, dejan a Dios como el último recurso, ¿verdad? Y otros también toman la oración como una costumbre, una tradición. ¿Por qué? Porque sus antepasados también oraban, porque sus antepasados también lo hacían, y hacen esas oraciones repetitivas que siempre dicen lo mismo, pero no hacen una oración que salga de su corazón, que verdaderamente quieran que suceda algo en la vida, tanto por la persona por la que están orando, o en ellos, o en su familiar. ¿Sí? Cristo les enseñó a sus seguidores a que oraran en todo tiempo. La oración, ¿cuándo debe de ser? En todo tiempo. Cada que nosotros vamos a hacer algo, entramos en oración y le decimos a Dios: Señor, tengo estos planes para el día de hoy, pero quiero que tú me digas si estoy en lo correcto. Y ya empezamos a hablar con Dios para decirle nuestros planes, y Él es el que nos va a guiar, nos va a impedir o nos va a abrir puertas para que eso que le comentamos a Él que íbamos a hacer, sea o no sea. Pero si es porque ya
muy buena. ¿Qué hubiera pasado si Eva, cuando la serpiente la fue a tentar, si ella le hubiera dicho a Dios, fíjate Dios que la serpiente me dijo esto? Entonces en ese momento pues Dios hubiera justiciado a la serpiente y no hubiera permitido que Eva comiese de ese fruto prohibido, ¿verdad? Pero ella no lo consultó con Dios. A veces no lo consultamos con Dios. La oración es para consultar a Dios de todo lo que queramos hacer, todo lo que estemos pensando, planeando, debemos consultar a Dios para que las cosas nos salgan bien. Jesús oraba de una manera ferviente, ¿verdad? Muy profunda. Tanto que los que andaban con él querían hacer lo mismo, así como él oraba. Y fue cuando ahí en Lucas 11:1 ahí nos dicen que ellos le preguntaron que cómo deberían de orar. Y él les dijo la forma en la que estábamos viendo nosotros ahorita sobre el Padre Nuestro. Vamos a ver qué nos dice Lucas 11:1. De lo que estábamos hablando. Dice, y aconteció cuando estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué les decía que les enseñara a orar? Porque veían de qué manera él lo hacía y ellos no lo podían hacer. Pero para que nosotros podamos hacer esto de la oración, tenemos que entrar en un proceso de veras, de hacerlo con amor, con paciencia, esperar que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros. Hay quienes pasan tiempo y están orando y no, pero persisten, hasta que llega el momento en el que sienten cómo el Espíritu de Dios entra en uno y empieza ya a orar de una manera más ferviente, más penetrante, que son palabras que ni nosotros teníamos pensadas, pero a veces terminamos hasta llorando, terminamos postrados en el suelo, orando a Dios, platicando con Dios. Es cuando el Espíritu de Dios ya entró en nosotros y nos está guiando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios. Él intercede cuando estamos en esa oración. Amén. ¿Y quién mejor que el Espíritu de Dios, que lo conoce perfectamente, cómo Él quiere que hablemos con Él? David en su salmo nos enseña cómo de una manera tan hermosa Él platicaba con Dios. Hay muchos salmos que a veces hasta nos hacen llorar, ¿verdad? Por la profundidad que tienen esas palabras de oración para con Dios. En la Biblia encontramos personas que a través de la oración cambiaron la dirección de la historia. Personas que oraron fervientemente, aquellos siervos como Abraham. Abraham, él oró mientras él oró, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, donde vivía su pariente, su sobrino Lot, ¿verdad? Sodoma y Gomorra era una ciudad donde había mucho pecado y Dios ya iba a destruir esa ciudad. Pero Abraham sabía que ahí estaba su familia. Entonces él se metió en comunión con Dios para pedirle que no destruyese ese lugar. Y le dijo a Dios, si hubiese 50 justos, ¿tú destruirías ese lugar junto con esos 50 justos? Y Dios dijo, no lo destruiría. Pero dijo Abraham, no, 50 son muchos, ahí todos son pecadores. Y si hubiese 25, 30, 10, le fue bajando. Llegó al grado en el que dice, si hubiese 5 justos, destruirías esa ciudad con esos justos. Y dijo Dios, no, por esos 5 no lo destruiría. Pero no lo sabía. ¿Qué hizo Dios en ese tiempo? Mejor sacaron a Lot, ¿verdad? Y destruyó esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que tristemente aún cuando sacó a Lot, que iba Lot ya con su esposa y sus hijos, les habían dado la instrucción de no voltear hacia atrás. Voltear hacia atrás es como nosotros cuando ya estamos en el camino de Dios y recordamos nuestro pasado o añoramos ese pasado. La gente que anduvo en vicios, que de repente ya está convertido, ya dejó los vicios, pero como que los extraña a veces. Así como el pueblo de Dios cuando andaba en el desierto, que añoraban los caldos, ¿verdad? La comida que les daban allá en Egipto.
siendo que Dios ya los había sacado de ese pueblo de pecado, y Dios los alimentaba con el maná, y le pedían carne, y Dios les dio carne también. No los abandonó hacia atrás, y se convirtió en sal. Ella no obedeció, ella volteó a ver lo que dejaba atrás, ¿verdad? Nosotros no debemos de voltear cuando ya fuimos cambiados por Dios, no debemos de voltear hacia atrás. Recuerden que ya morimos a ese viejo hombre, y ese viejo hombre ya no tiene vida, ya no existe más. Nosotros tenemos que vivir en la nueva criatura que Dios está formando día con día a través de su conocimiento, porque el conocimiento de la palabra de Dios es la que nos va cambiando, nos va limpiando, nos va enseñando, nos va guiando hacia lo bueno, porque son palabras sabias, son palabras de Dios llenas de sabiduría. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de Asiria. Esto está en Isaías 38, vamos a ver qué nos dice Isaías 38 del 1 al 6. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Antes que esto sucediera, él ya había orado a Dios, pero para que le pidiera ganar esas batallas, pero él ya estaba destinado a morir, a perder la batalla. Por un lado iba a perder la batalla y junto con su gente iba a morir, pero ¿qué pasó? Que cuando Dios le avisó que él ya iba a morir, él no esperaba esto. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Aquí es obvio que pues él estaba viviendo una situación muy fea, ¿verdad? ¿A quién le gustaría saber que ya se va a morir? Yo creo que a nadie. Entonces cuando él supo: hijo, le voy a morir, y viene de parte de Isaías, era un profeta de Dios, que todo lo que Dios le enviaba a que dijera se cumplía y se sigue cumpliendo a la fecha. Entonces él lo que hizo fue voltear su rostro a la pared, me imagino que llorando, con un dolor, con un sentimiento, sin saber qué hacer, pero lo único que él podía hacer era hablar con Dios, era pedirle a Dios que él tuviese misericordia de él, ¿verdad? Vamos a ver qué le dijo. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Él se consideraba íntegro, él buscaba la integridad en todo lo que él hacía. Él trataba de siempre ser una persona entregada a Dios, una persona íntegra. Y íntegro es aquel que no comete esos pecados, que no se desvía hacia las cosas malas. Dice que andaba en la verdad, y la verdad sabemos que es Jesús, y que he hecho las cosas bien delante de ti, le dijo a Dios. Entonces, y lloró Ezequías con gran lloro. Él estaba sufriendo enormemente, él estaba llorando porque iba a morir, pero tocó el corazón de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, aquí Dios no le contestó directamente a Ezequías, sino que envió a Isaías y le dijo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración. Aquí está bien claro: he oído tu oración. Nosotros debemos de saber que la oración que hacemos con Dios, Él la escucha. Debemos de tener esa fe que Él escucha nuestras oraciones. Aquí le dijo Dios: he oído tu oración y visto tus lágrimas.
vio Dios cómo se dolía en su corazón. No es bueno que nada más hagamos una oración así simple, hacerla por hacerla, o porque nos dicen ponte a orar, ¿verdad? Sino que tiene que ser una oración. Queramos tener esa comunión con Dios. Dice, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Todavía le dio 15 años más de vida a Ezequías. 15 años más iba a vivir porque Dios verdaderamente lo encontró como un siervo fiel, un siervo que era íntegro. Dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. No nada más le dio la oportunidad de seguir viviendo, sino que también los que lo iban a destruir, también ya no les permitió que continuaran con esa lucha, esa batalla. Esto fue con otro siervo de Dios que oró también. Y tenemos otro que también oró fervientemente, que fue Elías. Dice, y Elías oró, y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que había construido en presencia de los enemigos del Señor. Esto fue cuando habían puesto un altar que eran los profetas de Baal. Esos profetas de Baal, Baal es el enemigo, es de parte del demonio. Y ahí les dijo Elías que pusieran un altar, pero que no prendiesen fuego, que orando a su Dios les enviara el fuego para prender ese altar. Y ellos se la pasaban muchas horas, mucho tiempo, orando, danzando, cortándose, dice la palabra, que sajándose, y nada que le respondía. Y Elías hasta se burlaba, es que a lo mejor tu Dios está durmiendo, o de tanto trabajo que tiene se fatigó, y se burlaba de que pues su Dios nunca les iba a contestar, porque Elías sabía que su Dios no tenía poder sobre lo que estos siervos de Dios podían tener a través del Dios verdadero. Y cuando Elías oró a Dios fervientemente, cayó fuego del cielo. Cuando él preparó el altar, ya tenía todo listo, y cae fuego del cielo y prende ese altar. Ahí se dieron cuenta todos los demás que el poder solamente está en nuestro Dios, en el Dios verdadero, a quien oró Elías. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Orar a Dios. Nosotros tenemos siempre que hacer esa oración. Dios conoce nuestras necesidades, Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero sí es necesario que se lo comentemos. Por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él, para que platiquemos con Él, para que nos entendamos con Él, y de esta manera vamos a obtener lo que necesitamos. También vemos otro siervo de Dios, Eliseo, oró también fervientemente, y el hijo de la tsunamita resucitó. Aquí es cuando ya una persona ya perdió la vida, pero primero Jesús nos enseñó también con Lázaro, ¿verdad? También él oró y su amigo Lázaro revivió. Hay varios casos que nos hablan de que la gente que ya había muerto cobró vida nuevamente. ¿Quién es el que da la vida? Dios. El único que nos dio la vida y que nos puede dar la vida es Dios. El enemigo que nos da, la muerte. Siempre su trabajo del enemigo es llevar a la gente a la muerte. Desde Adán y Eva lo hizo con ellos, que los llevó a la muerte porque ellos iban a vivir eternamente. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos la vida eterna. Y Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días, que era Lázaro, vivió. Tenemos otro ejemplo de una persona que era muy mala, el ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo. Cuando estaba con Jesucristo en la cruz a un lado, ahí él oró porque se comunicó con Jesucristo y le dijo al otro que estaba también crucificado, que se burlaba de Jesús, que estaba ahí en la cruz, que se salvara a él, ¿verdad? Pero el otro dijo que Jesús no tenía ninguna culpa y estaba siendo crucificado, que ellos sí merecían la muerte porque ellos eran malos. Pero él oró a Jesús
Y cuando él vio a Jesús, Jesús le aseguró que ese día iba a estar con él en el paraíso. Jesús se agradó de que él reconoció que él era pecador y que estaba arrepentido. ¿Y qué le dio Jesús? Maravilloso, algo tan grande que es la vida eterna. Y Pablo también oró por la nación para que nacieran iglesias en Asia Menor, para que hubiera más iglesias. También Pablo oró. Es importante que nosotros entremos en oración para que esta iglesia también crezca, tenga un crecimiento, porque vemos que de repente llega gente, ya somos más, y de repente hay situaciones en las cuales hay menos, ¿verdad? Pero esto no nos va a derrumbar, esto no nos va a apartar de este camino. Sabemos que hoy muchos de los congregantes tuvieron algunas situaciones difíciles y se comunicaron que no iban a estar presentes, pero nosotros debemos entrar en una oración ferviente para que esas personas que hoy no vinieron, Dios las ayude en esas situaciones que están viviendo ahorita, que están pasando ahorita, porque hay necesidad que oremos por ellos para que Dios los ayude, sea cual sea la situación que estén pasando, viviendo, que Dios los proteja, que Dios los fortalezca, que Dios los provea, que les abra puertas para que ellos puedan vivir hoy, mañana y siempre de una manera mejor y correcta, ¿sí? Amén. También tenemos un caso de John Wesley. Este fue un teólogo anglicano que nació en 1703 y murió en 1791. Él oró para que llegara un avivamiento a Inglaterra, y sucedió, hubo ese avivamiento en Inglaterra, cosa que nunca se había visto. Ahorita nosotros sabemos que estamos viviendo una situación de ese virus, ¿verdad? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Unirnos en oración, empezando aquí por Cuautla, que fue como si, y sí tengo pensado programarlo y hacerlo, ir con las bocinas así en las calles, invitando a la gente para que cierto día todos nos unamos a la misma hora en oración para pedir para que ese virus sea eliminado, para que este pueblo de Cuautla sea protegido, para que aquí ese virus no tenga poder. Pero tenemos que unirnos en oración para pedirle a Dios para que Él derribe todas esas enfermedades que han atacado a todas las naciones. Pero ¿quién va a hacer algo? Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pedírselo a Dios. Si no hay quien lo haga, Dios, como en aquel tiempo de Sodoma, que le decía a Abraham, ¿verdad?, que por un justo no lo destruiría. Así también por nosotros que nos pongamos a orar, yo creo que Dios nos va a escuchar y no va a permitir que aquí en Cuautla entre esa contaminación de ese virus. Sabemos que ya en partes ya ha entrado, ¿verdad?, pero puede destruirlo, puede echarlo fuera, puede hacer que esa pandemia sea quitada. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que entrar en oración para pedirle por los que, inclusive los que no conocemos, que ahorita están enfermos, están en las camas, en los hospitales, para que sean sanados, sean restaurados. Dios quiere a alguien que se ponga en esa brecha y que levante un vallado de protección para que esas personas sean sanadas. Pero Dios quiere que Él se ponga como intercesor pidiendo por la gente. Sí quiere Dios eso, porque dice que buscó que Él se pusiese en la brecha y levantase vallado, y no halló uno para que no destruyera cierto lugar. Pero ahorita yo creo que nosotros podemos hacer ese trabajo y ponernos en esa brecha para levantar un vallado de protección para que no continúe esa epidemia. Hay historias que han cambiado a través de la oración, que han cambiado su curso.